Después de serme infiel pensó que todo volvería a la normalidad, pero cuando regrese de su viaje no tendrá casa, ni auto, ni familia. Voy a darles un poco de contexto para que entiendan mejor la situación. Mi esposa y yo nos conocemos desde que éramos niños. Crecimos juntos, fuimos mejores amigos toda la vida y hace 5 años nos casamos. Siempre pensé que éramos una pareja fuerte, que teníamos una base sólida porque nuestra relación se había construido desde la amistad y el respeto mutuo. Ella trabaja en el área de consultoría y ha tenido que viajar de vez en cuando por proyectos. Al principio no era algo frecuente, tal vez cada 2 o 3 meses, a veces menos. Yo nunca tuve problema con eso porque siempre ha sido una persona muy profesional y dedicada a su trabajo, pero en los últimos meses las cosas han cambiado. Hace unos 6 meses empezó a viajar mucho más seguido. Lo que antes eran viajes ocasionales se convirtieron en algo casi mensual. Y no solo eso, sino que cada vez duraban más, pasaba más días fuera. Y cuando le preguntaba por qué, me decía que estaba involucrada en un proyecto de gran escala y que requería su presencia constante en el sitio. Al principio le creí, porque tiene sentido, a veces los proyectos requieren supervisión más cercana, pero con el tiempo, empezaron a aparecer algunas señales que no pude ignorar. Primero, su actitud cambió, no de una forma exagerada, pero noté que estaba más distante. Antes solíamos enviarnos mensajes durante el día, aunque fuera algo simple como ¿cómo va tu día o ya almorzaste? Poco a poco eso se fue reduciendo. Cuando estaba de viaje, tardaba más en responderme, decía que estaba ocupada y, muchas veces, cuando le enviaba un mensaje por la noche, simplemente no respondía hasta el día siguiente, diciendo que se había quedado dormida del cansancio. Segundo, noté que evitaba hablar mucho sobre los viajes. Antes solía contarme cosas sobre su trabajo, sobre cómo iban los proyectos, si había problemas o avances, pero últimamente, cada vez que intentaba preguntarle, me daba respuestas muy vagas, casi genéricas, como si no quisiera darme detalles. Tercero, el dinero. Mi esposa y yo tenemos cuentas separadas, pero compartimos los gastos del hogar y tenemos acceso a una cuenta común para gastos compartidos. Desde hace unos meses, noté que estaba retirando más dinero de lo normal. Cuando le pregunté, me dijo que eran gastos de viaje, cosas que la empresa le reembolsaría después. Y aunque eso tenía sentido, también empecé a notar que en su cuenta personal había movimientos extraños, compras en lugares donde nunca me había mencionado haber estado. Todo esto empezó a hacer ruido en mi cabeza, pero aún intentaba confiar en ella. Me repetía que estaba exagerando, que debía ser más comprensivo con su carga de trabajo, hasta que decidí hablar con uno de sus compañeros de trabajo. Este tipo también es amigo mío, hemos salido juntos algunas veces, así que pensé que tal vez podría aclarar mis dudas sin que sonara sospechoso. No quería hacer una confrontación directa con mi esposa sin tener algo concreto, así que lo invité a comer y, después de un par de cervezas, saqué el tema de forma casual. Le pregunté sobre el famoso proyecto en el que mi esposa supuestamente estaba trabajando tanto. Él me dijo que sí, que era un proyecto grande, pero que no estaba a cargo de ella, que la persona que supervisaba la mayoría de los detalles era otro asesor, y que si bien ella tenía participación, solo veía el proyecto de forma local. Luego me preguntó si habíamos aprovechado bien las licencias que ella solicitaba. Eso me hizo sentir un vacío en el estómago. Mi esposa no solo no se había tomado ninguna licencia del trabajo, sino que incluso había decidido no tomar sus vacaciones ese año, o al menos eso es lo que me había dicho a mí. Solo le dije que sí, que todo estaba muy bien, y cambié de tema para no levantar sospechas. En ese momento supe que tenía que averiguar la verdad. Mi trabajo no me deja mucho tiempo libre, así que no puedo seguirla yo mismo. No quiero arriesgarme a confrontarla sin pruebas, así que decidí contratar a un investigador privado. Contacté a uno hace unos días y le di toda la información que tenía, los lugares donde supuestamente se hospeda, las fechas en las que viaja, los movimientos de su cuenta que me parecían sospechosos. Ahora solo estoy esperando la respuesta. No quiero adelantarme, pero siento en el fondo de mi alma que ya sé lo que va a decir. No soy estúpido, todo apunta a lo mismo, y aunque aún hay una pequeña parte de mí que quiere creer que estoy equivocado, la lógica me dice que no me duele porque esta es la mujer con la que crecí, la persona en la que más confiaba en el mundo. Pero si mis sospechas son ciertas, no veo otra opción que pedir el divorcio. Solo estoy esperando la confirmación. Actualización 1. Bueno, aquí estoy otra vez. Nunca pensé que realmente llegaría a este punto, pero pasó. Tengo respuestas, y la verdad duele más de lo que esperaba. Después de mi última publicación, esperé unos días hasta que el investigador privado me contactó con los resultados. Cuando recibí su mensaje diciéndome que ya tenía las pruebas, sentí un nudo en el estómago. Por un momento deseé no saber nada, deseé haber estado equivocado, pero en el fondo ya lo sabía. Nos reunimos en su oficina, y ahí fue cuando me mostró todo. Primero, fotos, montones de fotos. Ahí estaba ella, mi esposa, la mujer con la que crecí, la persona en la que más confiaba, entrando a hoteles con otro hombre. Vi fotos de ellos besándose en la calle, abrazándose en un restaurante. No eran solo encuentros rápidos, eran citas. Parecían una pareja normal, como si fueran dos personas que no tuvieran una vida construida con alguien más. En realidad, parecían un matrimonio. Si fueran dos desconocidos, ni me llamarían la atención. Después, videos, grabaciones de ella esperándolo en la recepción de un hotel, entrando a la habitación con él, saliendo al día siguiente como si nada, como si yo no existiera. El investigador también consiguió registros de reservas de hoteles que no coincidían con los viajes que supuestamente hacía por trabajo. Había pagos en efectivo, pero también en su tarjeta personal. Fechas que no tenían sentido con lo que ella me decía. Había demasiados datos, demasiados detalles. No era algo que pudiera explicar con una mentira improvisada, pero lo peor no fue eso. Lo peor fue descubrir con quién me estaba engañando. El tipo no era alguien de su empresa, no era un compañero de trabajo ni su jefe. Era un asesor de otra empresa, alguien que trabajaba en el mismo proyecto pero desde otro equipo. Básicamente, alguien con quien no tenía ninguna razón para interactuar tanto fuera del ámbito profesional. Según el investigador, empezaron a verse hace un par de meses. Al principio parecían encuentros esporádicos, pero después se volvieron más frecuentes, casi rutinarios.
fotos. Cuando vi todo, sentí una mezcla de rabia, decepción y un vacío en el pecho. Me quedé en la oficina del investigador por un rato, procesando todo. Pensé en lo absurdo de la situación, en cómo confié en ella ciegamente, en cómo creí todas sus excusas sin dudar. Me sentí estúpido, pero más que eso, me sentí traicionado en un nivel que no puedo explicar. Esa noche, cuando llegué a casa, ella ya estaba empacando para otro viaje de trabajo. Su maleta estaba en la sala, lista para salir al día siguiente. Se veía tranquila, como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Me acerqué y le dije que necesitábamos hablar. Al principio trató de evadir la conversación, dijo que tenía que levantarse temprano, que podíamos hablar cuando regresara, pero le insistí, y cuando vio mi expresión, supo que algo estaba mal. Le dije que sabía todo. Le conté sobre las fotos, los videos, los registros de hoteles. Le dije que no intentara mentirme, que tenía pruebas más que suficientes. Se quedó en silencio por un momento y después suspiró, como si estuviera harta de esconderlo. No intentó negarlo, no lloró, no se mostró devastada ni suplicó perdón. Simplemente se encogió de hombros y me preguntó qué quería que hiciera. Le pedí que me dijera por qué. Quería entender, quería que me diera una razón que tuviera sentido, aunque sabía que ninguna lo haría. Se quedó mirándome como si estuviera pensando en qué decir, y luego soltó la verdad de la forma más fría posible. Me dijo que con el tiempo dejó de sentirse atraída por mí, que había cambiado, que había subido de peso, que ya no tenía el mismo físico que antes, y que eso le afectaba más de lo que quería admitir. Me dijo que aún me quería, que me tenía cariño, pero que necesitaba un hombre que pudiera verse bien, alguien con quien sintiera esa atracción física que, según ella, había desaparecido entre nosotros. Me quedé en shock. ¿Y eso era todo? Eso era lo que había destruido 5 años de matrimonio y más de 2 décadas de amistad. No era falta de amor, no era que yo la hubiera tratado mal, no era que tuviéramos una relación tóxica, era que había subido de peso. Le dije que lo entendía, no porque lo aceptara, sino porque en ese momento me di cuenta de que no tenía nada más que hablar con ella. No tenía sentido intentar entender a alguien que no veía más allá de lo superficial. Me levanté, tomé mi billetera y mis llaves, y salí de la casa sin decir nada más. Ahora mismo estoy escribiendo esto desde un hotel cercano. No sé qué hacer, no sé cómo procesar todo esto. He perdido no solo a mi esposa, sino a mi mejor amiga, a la persona con la que crecí y con la que imaginé envejecer. No sé cómo se supera algo así, solo sé que no puedo volver a verla de la misma manera. Si alguien ha pasado por algo similar, agradecería cualquier consejo. Actualización 2. Bueno, han pasado 3 meses desde mi última actualización y, honestamente, pensé que ya había dejado esto atrás. No que hubiera sanado completamente, pero al menos estaba avanzando. Estaba centrado en mi vida, en mi recuperación emocional, en mi trabajo y en todo lo que tenía que hacer para seguir adelante. Desde aquella noche en que la confronté y me fui a un hotel, comencé el proceso de divorcio casi de inmediato. No tenía sentido prolongarlo, y después de ver lo que realmente pensaba de mí, no me quedó ni una pizca de duda sobre lo que debía hacer. Pero si todo fuera tan sencillo, no estaría escribiendo esto. A pesar de que ya inicié los trámites, el divorcio sigue sin finalizar. Mi esposa se ha negado a firmar los documentos. Legalmente, esto ha hecho que el proceso sea más largo de lo que debería. No es que pueda evitarlo indefinidamente, porque en nuestra jurisdicción, aunque una de las partes no firme, después de cierto tiempo y con pruebas de separación, el juez puede seguir adelante con el divorcio. Pero aún así, esto ha añadido más tiempo y más estrés innecesario. Su justificación para no firmar ha sido que necesita tiempo para procesarlo, que no quiere tomar una decisión apresurada y que deberíamos intentarlo una vez más antes de disolver el matrimonio. Lo que realmente está pasando es que quiere volver. Hace una semana, me contactó directamente, algo que no había hecho desde nuestra última conversación en persona. Hasta ese momento, todas nuestras comunicaciones habían sido a través de abogados. Me escribió diciéndome que necesitaba verme, que necesitaba hablar conmigo en persona. Podría haberme negado, pero una parte de mí tenía curiosidad. No porque estuviera considerando su propuesta, sino porque quería ver con qué excusa vendría ahora. Nos encontramos en un café. Apenas me senté, noté que estaba diferente. No tenía esa actitud de superioridad que tenía la última vez que hablamos. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera llorado toda la noche, y su voz sonaba quebrada. Me dijo que estaba arrepentida, que había cometido el peor error de su vida, que se había dejado llevar por una fantasía pensando que lo que tenía con su amante era algo real, algo especial, que en su momento se convenció de que yo ya no era suficiente, pero que ahora se daba cuenta de lo que realmente perdió. Me dijo que no quería perderme, que no había entendido lo importante que yo era hasta que me vio irme, pero yo ya sabía la verdad. Desde que descubrí su infidelidad, mantuve contacto con el investigador privado, no porque estuviera obsesionado con ella, sino porque todavía había cosas que tenía que asegurarme de cerrar legalmente. Quería estar al tanto de cualquier movimiento que pudiera afectarme en el divorcio, especialmente porque sospechaba que no iba a cooperar fácilmente, y gracias a eso, supe que su amante no era lo que ella pensaba. Desde el principio, el investigador descubrió que el tipo con el que me engañó era un mujeriego que, a diferencia de lo que ella creía, nunca tuvo intenciones serias con ella. Mientras ella pensaba que estaban en una relación especial, él estaba saliendo con otras mujeres. La usó, la tuvo mientras le interesó, y luego simplemente la dejó. Todo esto lo supe antes de que ella intentara contactarme. Supe que empezó a alejarse de ella hace más de un mes. Supe que dejó de responderle como antes, que dejó de buscarla, que ya no la invitaba a los mismos lugares. Y supe cuando ella finalmente lo confrontó. Por lo que me contó el investigador, un par de semanas atrás ella le pidió que formalizaran su relación, que fueran algo más serio, que dejaran de verse en hoteles y empezaran a verse como una pareja real. Y su respuesta fue exactamente lo que esperaba de un tipo como él. Le dijo que nunca había visto esto como algo serio, que se estaba divirtiendo, que ella le gustaba, pero que no era material de novia para él. Lo mejor de todo esto es que fue público. El investigador estaba en la cafetería a solo una mesa de ellos cuando empezó la discusión. Incluso me mostró un video donde se veía a ella gritando, Insuli tratando de gol. El tipo, tranquilo,
tranquilamente, se alejó y la dejó ahí. Y cuando se dio cuenta de que no tenía lo que creía tener, entonces se acordó de lo que tenía conmigo. Por eso está aquí ahora, pidiéndome perdón, diciendo que fue un error, que estaba confundida. Me miró con lágrimas en los ojos y me dijo que si de verdad la había amado, si de verdad habíamos sido mejores amigos, que al menos le diera la oportunidad de demostrarme que podíamos salvar esto. No pude evitar sonreír. Le pregunté, con toda la calma del mundo, si todavía estaría aquí sentada si ese tipo no la hubiera dejado. No respondió de inmediato. Miró hacia otro lado, movió la cucharita de su café como si eso fuera a salvarla de la pregunta. Le insistí. Me dijo que no lo sabía, que al principio no tenía pensado volver, que solo se dio cuenta de lo que tenía conmigo cuando entendió lo que perdió. En ese momento supe que esta era mi oportunidad. No para volver con ella, nunca lo haría, pero sí para vengarme. Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo, que esto era demasiado para procesarlo de golpe, que tal vez, solo tal vez, si de verdad estaba arrepentida, podríamos hablar más adelante. Ella pareció aliviada. Me sonrió como si hubiera ganado una pequeña victoria, como si creyera que todavía tenía una oportunidad. Se despidió con un abrazo que yo no correspondí y me dijo que esperaría mi respuesta. Actualización 3. Desde el principio, supe que su arrepentimiento no venía del amor ni del remordimiento, sino del miedo a quedarse sola. Ella no volvió porque me extrañaba, sino porque se dio cuenta de que su amante la usó y la desechó como si no fuera nada. Así que decidí darle exactamente lo que quería, al menos por un tiempo. Le dije que la perdonaba, que después de pensarlo tal vez podríamos intentarlo, que necesitaba tiempo para reconstruir la confianza, pero que estaba dispuesto a hacerlo porque nuestra historia merecía otra oportunidad, pero que quería iniciar desde cero el divorcio y después recuperar lo que teníamos. Y ella se lo creyó todo. La primera fase de mi plan fue simple, fingir que estábamos sanando. Luego de la firma de los documentos, volví a casa y usé la excusa de que necesitábamos tiempo para sanar y debíamos darnos un espacio. Pero mientras ella pensaba que me estaba recuperando, yo ya estaba construyendo su ruina. Lo que no sabe es que hice un perfil falso en Instagram y agregué a su madre, que por cierto tiene 49 años. Me aseguré de crear al tipo de hombre con el que ella caería, atento, detallista, con palabras dulces y cargadas de doble sentido. No tardó mucho en caer en la trampa. Sus mensajes pasaron de ser amables a abiertamente sugerentes. Capturé cada conversación, cada palabra comprometedora. Normalmente no involucraría a nadie más en esto, pero su madre tuvo el descaro de decirme que yo era el culpable de que su hija me engañara porque los hombres siempre descuidan a sus esposas. Así que cuando me vaya, enviaré todas esas capturas a su padre. ¿No será irónico? Lo que no sabe es que desde el momento en que fingí perdonarla, ya había hablado con mi arrendador y firmado el contrato para dejar el apartamento que está a mi nombre, el mismo apartamento donde ahora vive confiada, creyendo que estamos reconstruyendo nuestro matrimonio. Ya tengo todo planeado para irme la misma semana en que ella se irá de viaje de negocios. ¿No será gracioso cuando regrese y encuentre la casa con nuevas cerraduras, sin esposo, sus cosas en un contenedor de basura y ningún lugar donde vivir? Ah, y mencioné que el auto que usa está a mi nombre. Durante la separación de divorcio, decidí que estaría bien que ella siguiera usándolo. No se preocupen, ya comencé el proceso de venderlo. Solo queda esperar a su próximo viaje de trabajo. Solo quedan un par de semanas más. Actualización 4. Hoy, después de meses de jugar mi papel a la perfección, he ejecutado el último movimiento y puedo decirlo con total satisfacción, mi venganza está completa. La dejé en el aeropuerto esta mañana con una sonrisa, dándole un beso en la frente y diciéndole que la esperaría en casa. Vi cómo entraba confiada, segura de que todo estaba volviendo a la normalidad. Pero cuando aterrice y encienda su teléfono, recibirá un mensaje con las fotos de su madre coqueteando con otro hombre. No pasará mucho tiempo antes de que su padre las vea también. Cuando intente llamarme para preguntarme qué está pasando, su número ya estará bloqueado. Cuando vuelva a casa después de su viaje, descubrirá que ya no tiene casa. Cuando busque su auto, se dará cuenta de que está a kilómetros de distancia, sin posibilidad de recuperarlo. Cuando trate de buscar ayuda en su familia, estarán demasiado ocupados lidiando con la infidelidad de su madre como para preocuparse por ella. Y cuando finalmente entienda lo que ha pasado, cuando procese la magnitud de su caída, sabrá que fue por su propia culpa. Nunca dejaré que nadie me tome por tonto de nuevo. Y ahora, finalmente, ella sabrá lo que es perderlo todo. La venganza es dulce. Al final de este camino lleno de dolor y sombras, me doy cuenta de que la traición no solo rompe el amor, sino que transforma a las personas de maneras impredecibles. Lo que comenzó como la historia de dos amigos de la infancia que lo tenían todo, terminó convertido en un juego de estrategia fría donde las piezas se movieron en silencio. Nunca pensé que sería capaz de planear algo así. Siempre me consideré una persona que valoraba la honestidad por encima de todo, pero cuando la confianza se quiebra de esa manera, algo dentro de ti se reorganiza. Ya no se trata solo de sanar, sino de entender que algunas cicatrices merecen ser recordadas. Ahora que el polvo comienza a asentarse, me pregunto, ¿hasta qué punto una traición justifica una respuesta calculada? ¿Dónde está el límite entre la justicia y la crueldad? Yo elegí mi camino, y aunque sé que muchos no lo entenderán, también sé que no podía seguir siendo el hombre que solo espera a que la vida le dé golpes sin responder. La venganza no me devolverá los años, ni la confianza, ni a la persona que alguna vez creí que era mi mejor amiga, pero sí me devolvió el control sobre mi propia historia. Me enseñó que a veces, cerrar un capítulo no significa perdonar, sino asegurarse de que quien te hizo daño nunca vuelva a tener poder sobre ti. Es curioso cómo la vida te coloca frente al espejo de tus propias decisiones. Hoy, mientras empaco lo último que queda de mi antigua vida, no siento alegría, pero tampoco arrepentimiento. Solo la tranquilidad de saber que salí de una batalla que no inicié, pero que supe terminar a mi manera. ¿Ustedes creen que hay situaciones en las que la venganza es la única forma de encontrar paz? ¿O piensan que el perdón, aunque sea difícil, es el único camino verdadero para seguir adelante? Me pregunto cuántas personas han tenido que elegir entre convertirse en la versión de sí mismos que nunca quisieron ser, o seguir aguantando en silencio. Al final, cada quien carga con las consecuencias de sus actos, y a veces, los finales
finales más fríos son los que mejor enseñan.